Ya estamos al aire. Estamos al aire. Buenas noches. Blanca Lilia, buenas noches. Blanca Lilia, muchas gracias. Buenas noches, bienvenida. Gracias, Jesús Manuel. Buenas Entrevista noches. que imaginamos durante mucho tiempo, antes de iniciar este programa y al hacer la lista de los posibles invitados, estuviste, yo creo que en el, si no segundo, sí primero de los lugares. Ahí pensábamos mucho pues en qué ti, distinción pero también por para desgracia, mí. pues no es fácil, ¿no? Pero muchas gracias. Y además andaba muy ocupada. Sí. Pues Y seguimos. muy entretenida. Bueno, pero ya con menos presión, ¿no? Finalmente ya hay un acuerdo de la Suprema Corte. Ya pueden sesionar con cuatro. Con cuatro integrantes, comisionados. Así es. De 7, ¿no? Exactamente. La ley decía que se tenía que sesionar con 5. Finalmente se promueve una controversia y se resuelve que con 4 pueden seguir trabajando. Exactamente, eso acaba de ser hace unos días. Sí. Desde luego nos permite desahogar. Tenemos alrededor de 8,000 recursos de revisión que se fueron acumulando. Pero que ya Desde el resolviste 1 de 6,000, abril. estaba leyendo. Sí, claro, porque nunca O sea, dejamos tenías de 8,000 trabajar. y ya resolviste 6,000. No, a ver, una cosa es votarlos y otra cosa es llevar a cabo todo el proceso de análisis, de estudio y de trámite. Y Lo que no eso podían se era sigue votarlos. haciendo. Exactamente. Entonces, Digamos, estaban dictaminados o todo el Sí. proceso que se tenga que hacer, Eso pero no sí se estaban pudo votados. hacer. ¿Quién es tu abogado? Sería Gonzalo bueno porque Sánchez de Tagle. no sabemos lo que nos depara el futuro. Necesitaríamos un Yo le abogado, agregaría digo. algo se los más. puedo recomendar ampliamente, ¿eh? Porque, Acaban oye, de resolver un asunto o sea, en la tú Corte que nos dio la razón también. Enfrentaste al poder presidencial. Eso hiciste. Sí estás consciente de eso. Estoy consciente de que nos tocaba, y hablo en plural porque somos 4 integrantes del Pleno, que nos tocaba defender hasta las últimas consecuencias las facultades constitucionales que tenemos. Y esas facultades nos permiten que defendamos el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales. Y en ese sentido, acudimos a la Corte, presentamos controversia constitucional, presentamos un recurso de reclamación para que nos dieran la posibilidad, nos habilitaran para sesionar con 4, nos negaron en un primer momento en ese recurso de reclamación que hubo y bueno, pues se presentó nuevamente la petición a la Corte y se resolvió en la segunda sala hace unos días. Ahora, antes de eso, ya habían nombrado el Senado a 2 comisionados. Sí, ¿Pero claro. qué pasó? Bueno, O sea, ya son 4, iban a ser 6, faltaba 1, ya podían sesionar con 6. ¿Pero qué pasó con esos 2? Oigan, No, a ver, a ver, antes fue al revés. empezó la entrevista por el postre y sería bueno hacer un poco de didáctica. ¿Para qué sirve a los mexicanos? A Juan Pueblo, ¿para qué le sirve la institución que tú encabezas? El Instituto Nacional de Acceso a la Información. Al señor de la calle, al tendero, al peluquero, ¿para qué le sirve? ¿Qué hace? No hizo la tarea. no, es muy importante, porque para me iniciados, parece que es... empezamos para iniciados y debe ser un A ver, poco de abajo A ver, para es arriba. o sea, tú dijiste hace no sé cuánto tiempo que el defender estos derechos, el defender a la institución era bueno para todos, dijiste. Claro. Bueno para el gobierno, bueno para el pueblo, bueno para los periodistas, bueno para las instituciones. Para unos será más bueno que para otros. O para otros Depende será para qué menos uses bueno, la información, que es menos bueno, porque el que está en el poder es el más vulnerable a que trascienda lo que no quiere que se sepa. El pueblo queremos que se sepa todo. A ver, es que, ¿cómo estás concibiendo al poder? Pues como lo he visto, No, pues hay que cambiar. autoritario. Hay que así cambiar es. esa visión absolutamente. O sea, ¿no? Se es trata- malo para el autoritarismo. Es malo, exactamente, para el autoritarismo. Es malo para los gobernantes que quieren seguir escondiendo la información. Es malo para todos los que creen que este país sigue siendo el mismo de hace 50 años o hace 40 años. Y eso a Juan Pueblo le beneficia. Claro, por supuesto, porque ¿En qué? A contestando, ver. ¿cómo? Ujú. A ver, yo soy una ama de casa y necesito buscar becas para mis hijos, Yo necesito saber el gobierno qué tipo de becas da. Yo quiero buscar opciones para que pueda yo lograr pronto jubilarme.
para que pueda obtener una pensión. Yo quiero pedirle al Seguro Social mis semanas cotizadas. Yo quiero pedirle mis expedientes clínicos, claro. Y de eso se trata, de que el ciudadano de a pie tenga la información que necesita para que lo utilice como le sea de ¿Quién lo interés. usa más, el ciudadano? No. Los grupos de poder, Los periodistas. Fíjate que no, los periodistas están en segundo o tercer lugar. Lo usan mucho los empresarios porque quieren saber si aquí enfrente de este lugar hay licencias para instalar un antro, ¿no? Para establecer un hotel, para establecer... Y les interesa saber si el Ayuntamiento de Puebla otorgó esas licencias. ¿Y cómo las otorgó y a quién se las otorgó? Exactamente. O quieren saber si pueden adquirir un lote para poder instalar ahí una empresa y si va a haber vías de comunicación o qué uso de suelo le van a dar. Entonces, es un universo de información que, por supuesto, tiene un gran impacto en la vida de las personas. ¿Cuál es el fondo del asunto? Que la gente todavía no sabe que este es un derecho que cualquiera puede utilizar. Por eso creo que es importante lo que preguntó Javier. O sea, claro. Digamos, son dos los objetivos. ¿En qué nos beneficia? Uno es, el INAI es el garante de la transparencia, así lo podría resumir, de la transparencia de la información pública. Y dos, de la protección de los datos personales. Exactamente. Y yo diría que es también un garante de la rendición de cuentas, porque a través de solicitudes de información, pues las autoridades de los 3 niveles de gobierno o los entes obligados, que no solamente son autoridades, son sindicatos, son partidos políticos, pueden pues, rendir información, rendir cuentas a la ciudadanía, como tú dices. Pues es que se cambia de esa cultura del secretismo a la sociedad abierta, digamos, al Estado abierto que debe transparentar y rendir cuentas a la gente. Se trata de poner al ciudadano en un nivel más parejo que la autoridad. Sí. Y es donde, como tú dices, Jesús Manuel, pues se siente incómodo, ¿no? Ese es el objetivo, pero hemos venido en sentido inverso, pues. Porque en la medida que la ciudadanía o este órgano constitucionalmente autónomo ha avanzado, yo veo por parte de la autoridad, por parte del gobierno federal, pues un proceso regresivo. O sea, hoy hay menos transparencia, hoy los concursos, no hay concursos, casi todo se adjudica. Y hay 1000 trabas para acceder a la información pública. ¿O no lo ves así? Por eso hay que hacer más solicitudes de información. Desde luego, estamos hablando del ámbito federal, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el ámbito estatal y conozco también el ámbito municipal. Sí. Y esto ocurre en los 3 niveles de gobierno. Hay un, digamos, rechazo natural a entregar la información. ¿Pero no crees que aumentó con la 4T? Mira, con la animadversión de López Obrador a la transparencia, ¿no crees que esto aumentó? Yo te puedo hablar de cifras y en ese sentido sí ha habido un aumento en dos temas. Uno, el número de solicitudes de información que aumenta en la medida en que la gente está más enterada que puede preguntarle al gobierno, y el número de recursos de revisión que también ha aumentado en este sexenio. ¿Qué es lo que pasa? Es la negativa de las autoridades. Es la negativa, claro, a entregar la información. El presidente dice que no sirve de nada el INAI, que solamente le sirve a los mafufones o a los machuchones, no sé cómo les dice, que son los que utilizan, son los que usan. ¿Se deberá esta calificación a que los empresarios son los que más recurren a solicitar información? Y los periodistas. O sea, quiere decir que realmente los ciudadanos, en términos muy amplios, el ciudadano mexicano no está muy consciente de los derechos que tiene para solicitar la transparencia de la información. Nos falta divulgar esta. Le agrego a la pregunta de Chucho, le agrego. ¿Cuáles son, así, los primeros 5 o 10 entes, entidades que más te buscan, te requieren información, complementando lo que decía Chucho? Bueno, primero quiero dejar en claro porque al INAI no le preguntan a la autoridad, sí, es el puente, es el canal, vamos. Sí. Con nosotros llegan cuando están insatisfechos. Sí, cuando hay una negativa. Claro, una negativa o te dieron una cosa que no había solicitado, te la dieron incompleta, la clasificaron indebidamente la información. Entonces, ¿qué pasa en el INAI? Que identificamos, y guarda esta respuesta en atención a lo que tú me has preguntado, que no es, aunque muchos pensaran que es la Presidencia de la República la que más recursos de revisión tiene, pues no, es el Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Por qué? Porque la gente quiere sus expedientes clínicos. La gente quiere cambiar, utilizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o O sea, oposición no son los grandes de sus proyectos, datos las obras, personales. el gasto federal, los viajes de los funcionarios. No es eso. El Seguro Social ocupa el primer lugar de recursos de revisión. El segundo lugar lo ocupa la COFEPRIS. El ¿La tercer COFEPRIS? lugar, así es, la COFEPRIS. Para temas de salud. Para temas de salud. Bueno, ¿Qué significa los esto? permisos para Claro, portar el medicinas, número todo eso, sí. exactamente, medicamentos, etcétera. El Consejo de la Judicatura también es uno de los que más solicitudes de información ¿De recibe. Puebla? No, a nivel federal. Y Y ya se fue, ¿no? desde luego también les interesan los expedientes judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que trasciende? O sea, no Lo es el, sacan no los es el medios. gobierno federal, no es gobernación, no es los desaparecidos, no es la violación Es de que los esas derechos notas humanos, son el las que se hacen feminismo. públicas, las que se convierten en reportajes de investigación, las que pueden señalar que hay un acto de corrupción o un acto irregular o una situación indebida que cometió cualquier gobernante. Eso es lo que trasciende, eso es lo que puede dañar la imagen de un gobierno. No es casualidad, y les pongo el ejemplo de Puebla. En el momento que yo estuve, las solicitudes de información que incomodaban al gobierno eran aquellas que venían de periodistas que trascendían que se estaba gastando mucho en la remodelación de la Casa Puebla. Cuando estabas en la CAIP, Exactamente. ¿En qué época fue eso? ¿con qué Bueno, gobernador? Con Rafael Moreno Valle. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas notas son las que tienen mayor publicidad. y Mayor que resonancia, se mayor derivan, impacto. exactamente, de una solicitud de información que fue negada y que un periodista, bueno, pues está haciendo La una recurre, investigación, presenta su la recurre, conformidad. se entrega y entonces ya tiene la información documentada. Ujú. ¿Cuánto costó? ¿No? ¿A qué empresa se la dieron? Etcétera. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Sí. La información para cualquier persona está ahí, representa un porcentaje muy alto de solicitudes, también de negativas de información, y también en esa bolsa está el tema de los datos personales, de la protección de los datos personales. Sí, el retomando uso de lo que los decía Jesús derechos Manuel, algo. la crítica del presidente es que el INAI Solo sirve a un sector. digamos, se hizo guaje con los gobiernos anteriores. Sin embargo, por solicitudes de transparencia salió lo del famoso Toalla Gate, salió Claro. lo de la Casa Blanca. Son resultado de procesos de transparencia y de inconformidad. Se niega la información sí. y los periodistas insisten. Y eso pues, es antes del observador. Oye, pero a ver, yo sí insistiría no sé si Javier traía una consigna para desviarnos del tema, pero tú enfrentaste al poder presidencial, es un asunto, pues es interesante, es una vivencia, es una experiencia, miedo, amenazas, sugerencias de alguien, ya no te metas, bájale, te apoyaron, sentiste que alguien te dijo, Blanca Lilia, vamos a fondo, hasta donde pare, hasta donde tope. ¿Cómo lo viviste de esto? Bueno, ¿cómo lo estoy viviendo? Bueno, todavía. Yo creo que de eso haremos un libro cuando termine. Mira. Pero Ahí lo está la único noticia. que te Sí, puedo sí. decir es que Fuiste nombrada para 3 años como presidenta, ¿verdad? para 3 años, Ujú. como ¿Y tu periodo es de presidenta. El periodo es de 7 años. Pero ya no te pueden reelegir. ¿O No, ya podemos no, cambiar la ley? ya no, te voy a decir porque al final del día también yo estoy consciente de que todo tiene que Estoy tapando la buscar cámara. fortalecerse con la llegada de compañeras o compañeros que tomen el timón, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, a ver, desde que estuve en Puebla y ahora, soy una mujer de instituciones y soy una mujer de causas. Y abrazo las causas. Y finalmente en esto se trata de defender lo que me toca, es decir, defender al ciudadano, porque yo creo en los derechos de las personas, porque yo viví en el lado donde están ustedes ahora con el micrófono, con las cámaras, el buscar la información y donde debías tener Sí, tú inicias en los contactos. medios. Claro. Después ten- pasas al sector público. Así Estuviste es. también en el sector público. Así es, y obtenías la información solo si tenías a un contacto allá adentro que te pasara por debajo de la mesa la información y ahora Hoy creo sigue siendo igual, que ¿eh? se trata de facilitar la información, ¿no? Entonces, sigo en el mundo de la información, estoy consciente de que juré cumplir la Constitución y la Constitución consagra el derecho a la información. Ok, pero lo que pregunté,
¿Sí tienes amenazas? Amenazas, no hubo un momento en el que te dijeron, baja. El secretario de Gobernación no te llamó, no te echó un telefonazo. No te llamó nadie, no tuviste la relación de alguien que te dijera, dice Claudia que le bajes. Que le bajes 2 rayitas. Dice No, Adán mira. que ya no te metas. Mira, dice creo- que saben dónde trabaja tu marido. Dicen que, ¿por qué tus hijos estudian fuera de México? No, o sea, esas cosas se dan en el sistema, por favor, las presiones abajo de la mesa. Mira, Eso yo lo dirás que en te el libro, puedo ¿lo decir, eso lo contarás diré en el libro? No, yo te puedo decir que sí lo viví aquí en Puebla. Y Sí, además tu marido mi caso perdió el fue muy trabajo. público, Bueno, tu ¿no? marido que trabajaba Y en muchas circunstancias, pues, digamos, salí curtida de Puebla. O sea, te fogueaste, Puebla. Y salí huyendo de Puebla, por De alguna supuesto, manera, ¿no? ¿no? O sea, fui una perseguida política en su momento. De algo, ¿no? de acuerdo. Entonces, dicen que lo que no mata fortalece. Entonces, creo que en eso, de alguna forma, me ha permitido a mí, pues, seguir adelante y también porque en esta institución que le costó más de 20 años a este país, que hoy tengamos un Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, pues nos lleva a que pensemos, ¿no?, digamos, en el trabajo temporal o en el cargo temporal que tenemos. Pero si sino has en la recibido causa, amenazas, ¿no? ¿o no? Pues directamente no, Rodolfo. Al final del ¿Veladamente? día, quizá veladamente a través de mensajes o a través de recomendaciones o a través de consejos, ¿no? Que siempre pues Oiga, uno Blanca escucha, Lilia, ¿no? piense en su familia. pero Imagínese que les yo pase creo algo y que- usted va a cargar con la culpa. No, pero ¿sabes algo? A ver, a veces creo que lo que más nos frena, incluso a los periodistas, es el miedo o la autocensura. Claro. Entonces yo Por creo que uno supuesto. tiene que seguir adelante si tú crees en eso. Y aquí estoy. Y te puedo decir que... Y sin guaruras ni nada. No, o sea, por sí, supuesto sí, que sí, no, sí. que además sería absurdo. Claro. Yo creo verdaderamente que este es un derecho que le pertenece a la gente y que la gente lo está defendiendo, ¿no? Entonces a nosotros nos toca en este momento, a mí en lo personal, estar ahí muy privilegiada, me siento muy afortunada y además me siento muy orgullosa de ser poblana Claro. y de No, tener y esta nosotros nos oportunidad, sentimos ¿no? muy orgullosos de que una mujer como tú esté Y que haya dado la haciendo batalla esto. que ha dado. Es la batalla. Oye, Blanca, Beatriz Gutiérrez Müller nunca te buscó, no te llevabas con ella, ¿no? Por ser paisana de alguna Coincidimos manera, en algunas ruedas de prensa aquí en el Hotel del Portal. Me acuerdo hace muchos años. Creo que tú ibas también, Rodolfo, Sí. porque más o menos ahí vamos. Pero No, no, tú no eres muy tuve la joven. suerte Tú eres muy joven, de- comenzaste a los 10 años, yo me acuerdo. No, a los 16 sí, A los pero a los 16, 10... una Llevaba de pregunta, tobilleras. una pregunta un tanto técnica. tobilleras al HB, Actualmente muchas dependencias, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? muchas dependencias, muchas instituciones utilizan el recurso de reservarse la información, que equivale a esconder, guardar la información. No necesariamente, Esta porque información está en ley. de esta obra no se va a dar hasta dentro de 5 años. Los buenos La de los pre- gobernadores. La pregunta, ¿ustedes tienen alguna llave legal Claro. para abrir ese tipo de reservas que equivale a esconder? No, yo no coincido contigo, ¿eh? No Ujú. necesariamente es esconder. La ley es muy clara cuando se establece una clasificación de la información que debe de estar reservada Hay una por motivación seguridad para nacional, si se claro. reserva. Ujú. Así es. Confidencial. O puede ser confidencial cuando hay datos sensibles. Y en ese sentido, lo Como que las hace el INAI, enfermedades de un presidente o de un Pues sí. gobernador. pues sí, efectivamente. Riesgo, seguridad. Exacto, seguridad ¿Eso nacional. ya lo han ¿Qué pasa? discutido? Sí, Porque es muchos. una polémica vigente, pues. Así es, así Y hay es. quien dice que la seguridad del presidente no es un tema de... La salud. La salud del presidente no es un tema de, digamos, de vida privada. Porque es el presidente. Bueno, sí, en efecto, la información sensible se mantiene clasificada como confidencial. Y ese es un criterio no de este instituto, sino desde el entonces IFAI, con la salud entonces de, por ejemplo, de Peña Nieto, ¿no? Cuando lo operaron y demás. Es distinto que el presidente determine dar a conocer lo que Como tiene, lo ¿no? hizo, Como lo ante hizo. la presión mediática. Pero en ese sentido sí pueden clasificar la información. ¿Y qué hace el INAI?
revisamos, verificamos, por ejemplo, si hay interés público. Si realmente es información confidencial. Exacto. O si realmente afecta la seguridad la nacional. seguridad nacional, claro, y hemos abierto muchísimas cosas, ¿no? Porque ese es un pretexto también, ¿no? Digamos, se argumenta temas de seguridad nacional, bueno, ¿y eso en qué afecta a la seguridad nacional? Pues acaba la Corte en esta semana de darnos la razón en un asunto mío donde se solicitó precisamente acerca del número de vacunas, ¿no? Y a quienes se les había adquirido las vacunas para COVID. Nosotros abrimos, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó un recurso, está facultada para hacerlo ante la Suprema Corte por seguridad nacional y la Corte dijo no. Y López-Gatell argumentó, ¿no?, que eso iba a generar un conflicto a nivel mundial con los precios. El futuro del instituto, ¿cuál va a ser? Si a la Corte le quieren quitar presupuesto con el instituto, ¿qué va a pasar? Dicen que, ¿cuánto dinero manejas o cuánto dinero necesitas para funcionar? Y si te lo recortan, ¿qué vas a hacer? Bueno, son varias preguntas. La primera es, ¿qué viene para el instituto? Otra batalla, el presupuesto. ¿Y la vamos a dar? Claro que la vamos a dar. ¿No te ha buscado Nacho? No, más bien nosotros lo vamos a tener que buscar si es que nos recortan presupuesto, pero a él y a cualquier diputado o diputada. Cada año tradicionalmente el INAI se reúne con la Comisión de Presupuesto, con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos. Vamos y tocamos la puerta y les explicamos. Y nos ha ido en situaciones muy difíciles, donde hemos ido ahí a Cámara de Diputados. Y bueno, pues un tanto de desconocimiento y un tanto de ganas de cerrarnos la llave, digamos, pues tenemos ahí que ir a defender al instituto. Entonces, ¿qué viene? Por supuesto, una batalla para que al instituto le den el presupuesto y podamos salir adelante. ¿Con cuánto trabajan actualmente? 1,100 millones de pesos. 1,100 millones. Así es. Supongo que van a pedir un aumento. El porcentaje de la inflación, que es lo que corresponde. Hay que decir que será más del 4% de lo que pidió la Corte. Así es, el 11.6%, porque además traemos temas. O sea, que vas a estar en las mañaneras. No, bueno, llevamos estando ahí desde. No, pero directo, ahorita que pasa lo del presupuesto de la ministra Piña. Realmente a mí no me preocupa persona, eso. ¿no? Mis funciones no son. La paisana dirá, no, miente. La función que tenemos es defender los derechos fundamentales de la gente, eso es. Pero eso, la gente está consciente, retomando el ABC de Javier, estamos en el postre. Sí, como que yo insisto, o sea, que la gente, los mexicanos estamos conscientes como de que la eso, gente no hace suya esa causa. Si no sabe qué es el INAI, no sabe de qué se trata. Mira, es que el INAI tiene 22 años de que se creó. Antes era IFAI, era un instituto federal, ahora es un instituto nacional. Sí. De pronto no nos podemos comparar con el INE, que lo traes en tu bolsillo, con una credencial que te sirve para ir a cobrar un cheque o para acceder a un edificio. Que también el INE tiene un área también para la defensa de la información, ¿no? De los... Tienen sus unidades, todos los... Unidad, sí. Exacto. Fíjate, a nivel nacional, ahí te va... Hay más de 8,000 sujetos obligados, gobiernos estatales, gobiernos municipales, fondos y fideicomisos públicos, partidos políticos, los propios órganos autónomos, sindicatos, por supuesto, y los 3 poderes de la Unión. Entonces, claro que es difícil que a cualquier persona tú le digas, oiga, ¿usted sabe qué es el INAI? ¿Para qué le sirve el INAI? Es difícil porque en eso constituye un reto para que la gente sepa cómo utilizar la información. Primero pedirla y luego utilizarla. Y para la vida cotidiana es necesaria y es útil. Y segundo, el tema de datos personales que está creciendo, que es un asunto también relevante porque ahí entran en lo que tutela el INAI los derechos de proteger tus datos personales también en posesión de los privados. Entonces, hoteles, hospitales, todos aquellos que manejan bases de datos, también se convierten en unidades, bancos, por supuesto. Compañías telefónicas. Que dan mucha lata. Desde el punto de vista de poder, la institución que tú encabezas concentra y tiene muchísimo poder de información. Mira, nosotros coadyuvamos a que las personas puedan ejercer esos 2 derechos,
¿sí? Y también para los entes privados, bueno, fincamos decisiones y resoluciones y multas y medidas de apremio con aquellos que pues se pasan, ¿no? O no blindan la información de las personas. Entonces es un trabajo muy amplio que a veces solo se visualiza en términos de los escándalos mediáticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ente más multado? Mira, más sancionado. A ver, en el ámbito... Multado, pero ¿tú pones multas? Claro. Ah, ok. Medidas de apremio para el sector privado. Sí, ¿eh? sí. Pues ahí están los que ya te hacía referencia, o sea, ¿son hospitales, los mismos? sí, aseguradoras, por ejemplo, compañías telefónicas, y ahí entran pues consultorios médicos también. Ahora, ¿qué pasa con esas multas, con esos Van recursos? a dar a Hacienda. O sea, no ¿estos llegan recursos no al se le INAI. queda al INAI? No. ¿Y no valdría la pena que ahora que están proponiendo un aumento en el presupuesto, esos recursos que se generan derivados ¿Y de entonces procesos del sería INAI, recaudatorio del INAI? No, En este momento no lo podemos en lugar hacer. de pedir, disponer de lo que ya tiene. No, pues Claro. eso. En este vía momento- Hacienda, o sea, que Exacto. sea a la Hacienda la que recaude y simplemente Pero te voy a decir transfiere algo, esos al recursos. final, en esa discusión del presupuesto, nosotros le estamos regresando al Estado mexicano recursos a través de multas de los entes privados que no cumplen con la Ley Federal de Protección ¿Cómo de cuánto Datos al año? Personales. Mira, tengo un dato de alrededor de 60 millones de pesos que se han recaudado de multas. No te puedo decir con presión en este momento. O sea, no llegarían ni remotamente al 11% que están solicitando de aumento. No en este momento, pero esto es gradual también, ¿no? O sea, no se trata de imponer multas por Claro, imponer multas, claro, ¿no? claro. Ujú. Oye, ya no voy a volver a preguntar lo mismo porque aprendiste mucho, le das vuelta muy bien al tema. ¿Y Puebla? Hubo un momento en el que se te mencionó, ahí algunos columnistas decían, Blanca Lila Ibarra puede ser la aspirante, puede ser el caballo negro que venga desde el centro, y en este momento está en la cumbre de la información, y los reflectores están sobre de ella, y puede ser candidata a algo. Bueno, primero, muchas gracias por acordarse de mí, ¿verdad? Porque la verdad es que eso para mí es una distinción cuando me mencionen. Yo tengo un trabajo sustantivo en el INAI, llevo 5 años y medio como comisionada, prácticamente 2 años y medio en la presidencia del instituto, y me entrego en cuerpo y alma a los temas y a las causas, y aquí lo he procurado hacer en 15 años que estuve en Televisa. Siempre he tratado de abrazar aquello que me abraza a mí también, y que tiene que ver con el servir, y servir desde los medios o servir desde el sector público. Para mí eso pues es una oportunidad espléndida, ¿no? Me siento realizada, me gusta, pero además es también una necesidad. Entonces, no es la primera vez que me mencionan, la verdad es que de pronto me llevo gratas sorpresas. Cuando estabas en Televisa, bueno, en el Canal 3, se te mencionaba, llegaron a también presentarte ahí en algún focus group. Sí. Pero yo estoy dedicada en este momento al trabajo en el INAI. O sea, no piensas cambiar a la actividad A ver, político-electoral. A ver, mira, he sido muy consistente en las funciones que he tenido. Me he movido en el mundo de la información, o desde los medios o desde las direcciones de comunicación social, y ahora en el ámbito público en una tarea sustantiva que te permite seguir con el contacto ciudadano. Y me parece que eso es importante porque tiene un objetivo social lo que estoy haciendo día con día. ¿Pienso volver a Puebla? Claro, por supuesto. Aquí está mi origen, aquí está ¿Todavía tienes la mi casa familia. de la Gabriel Pastor? No, nunca tuve casa ahí. ¿No? ¿Tus papás? En la 31 Poniente, en Los Volcanes, pero mis padres ya estaban en murieron. Volcanes, sí. Mis padres ya murieron. Pero aquí están mis muertos y aquí están mis causas también. Entonces, por lo que veo, descartas la vía partidista, la vía electoral, pero no veo que descartes, digamos, estar en la función pública. Por ejemplo, si te invitaran a ser consejera No, bueno, a ver. electoral. Mira, yo la verdad es que hay cosas que han llegado a mi vida Ajá.
sin que yo las imaginara. Por ejemplo, estar aquí y ahora en el INAI, en un momento tan crítico, Rodolfo. Sí, porque es un momento crítico. No lo planeé, no lo busqué, ¿no? Creo que la vida te va llevando y yo siempre he estado, digamos, atenta a donde creo que puedo servir. Y ahí voy a seguir. Si tú me dices, oye, en el ámbito privado, pues probablemente. Sí, ¿no? En el ámbito público, probablemente de 2 también, años más, ¿no? ¿no? Dentro de 2 años más dejarás... Mira, realmente yo estoy cumpliendo mis periodos como están establecidos en ley. En eso he buscado ser consistente también, pero también he estado abierta cuando se presentan oportunidades y las he buscado. Cuando se abrió la convocatoria para dirigir el canal del Congreso, pues nadie llegó a decirme, oye, ¿quieres ser directora del canal del Congreso? Yo fui a buscar inscribirme y a participar y cuando se abrió para ser comisionada, la primera vez fui, me inscribí y no lo logré. Se abrió una segunda oportunidad y volví a hacerlo y aquí estoy. Y lo mismo ocurrió en Puebla. No llegué en la primera ocasión a ser comisionada en la CAIP. Llegué en la segunda oportunidad, en la segunda convocatoria que se abrió. Y yo estoy simple y sencillamente para, genuinamente te lo digo, pues para estar al servicio, ¿no? De la gente, porque creo que esa parte, pues sí la traigo tatuada en el corazón. Los que estamos en los medios, los que traemos un origen, pues es para la tener tinta, decían, ¿no? Hace muchos años. ¿Cuántas horas trabajas diario? Ay, bueno, es que ahora con el tema, no, espérame, es que todos con un teléfono celular estás trabajando, no sé, a lo mejor 18 horas de 24, porque ahí tienes la posibilidad de revisar y contestar correos electrónicos, de revisar temas que a través de WhatsApp, ¿no? Estás en permanente contacto con el equipo de trabajo, ¿no? Entonces creo que ya no hay horarios y eso sí me preocupa mucho porque la verdad es que pierdes todo tu espacio personal. Ya nos hablaste del INAI. ¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Sirve de algo? Mira, el INAI, a ver, primero, el INAI es cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que es muy sólido, muy fuerte. Están los 32 organismos garantes del país, incluyendo el Instituto de Transparencia. Del Sistema Nacional de Transparencia. Sí. Pero y es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. El INAI es parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Acabo de estar hace unos días en Aguascalientes, hubo la reunión que tenemos y se han hecho cosas importantes. Por ejemplo, el tema de las declaraciones patrimoniales. Es un asunto que se logra a partir de estas propuestas que hacen en el Sistema Nacional Anticorrupción. Efectivamente, y coincido contigo, pues ¿qué pasa, no? Como que no se ven casos concretos, resultados. A ver, es muy amplio esto. Cada estado de la República también tiene su propio comité coordinador del sistema anticorrupción. Y no es lo mismo en estados donde hay autoridades autoritarias, ¿no? O en aquellos donde hay gobernantes también que tienen una visión muy clara que lo que necesitan es... Ese comité está muy limitado, es el Comité de los Ciudadanos, el Comité Coordinador. Así es. Pero pues, es un grupo de ciudadanos contra todos los entes públicos. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, el Fiscal Anticorrupción. Son 6 entes públicos contra un ente de ciudadanos. Pues así nunca... Dijo en su quinto informe López Obrador que el éxito que ha tenido ha sido gracias al combate a la corrupción. Él abanderado ese tema. Se montaría en esto que estás diciendo, en este sistema, en esta estructura de 32 estados. O sea, ¿podría el presidente hacer o haber hecho lo que ha hecho gracias al trabajo de estos institutos a los que no les reconoce públicamente? No, creo que el presidente efectivamente una de las banderas que ha tenido es el combate a la corrupción. Pero la frase clave de su quinto informe es esa, ¿eh? Así es. Hemos tenido éxito gracias al combate a la corrupción. Pero fíjate, si no hubiera un instituto de transparencia que coadyuva a que salgan a la luz pública casos de corrupción, pues tampoco se podría combatir. Y ahí es cuando cuestionan por qué seguimos estando con altos índices de corrupción en este país. Bueno, siempre los hemos tenido. A lo mejor antes también eran muchos, pero no se conocían, porque vivíamos en la cultura del secretismo. ¿Y qué pasa ahora? Que claro, cualquiera puede denunciar un acto de corrupción teniendo un teléfono móvil. O sea, ¿todos tenemos algo de corruptos? No,
Todos tenemos algo de reporteros que podemos acreditar cuando está sucediendo algo. Bueno, hay una propuesta de un senador poblano, Ujú. paisano nuestro, ¿De quién? Alejandro Armenta Mier, Ah. que propuso El hombre justamente del litio. desaparecer el INAI y que sus funciones fueran, digamos, incorporadas a la Secretaría de la Función Pública. ¿Esto lo ves viable? No, por supuesto que no, pero no solamente Creo que ha no te sido- gustaría, pero ¿crees que esto no. vaya a ocurrir? A ver, pueden ocurrir muchas cosas en este país, pero depende también de todos nosotros, los ciudadanos, los periodistas y los que estamos en estos procesos de defender causas. De Si la Morena población. tuviera, o Morena y sus aliadas tuvieran mayoría calificada en la próxima legislatura, Lo harían, esta propuesta lo de harían. Alejandro Armenta, ¿crees que se podría concretar? No, te voy a decir por qué. A ver, en primer lugar, el INAI, como ya les decía, no solamente vigila el cumplimiento de la ley en el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando dicen, ¿se lo puede llevar la función pública? No. Porque el INAI también vigila al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los órganos autónomos, etcétera, partidos y demás. Eso no lo puede hacer la función pública. Ujú. Dos, el Sería tema de invadir, datos digamos. personales. Ujú. No lo podría hacer tampoco ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Secretaría de la Función Pública. El INAI es un órgano autónomo, técnico, imparcial e independiente. Esa es la fortaleza del Instituto de Transparencia. Sería regresar muchas décadas atrás a que el poder concentre al poder. Sí, dirigir sería como y tener el- una Gestapo, como tener a Sí. los servicios de inteligencia de la Federal de Seguridad de hace Sí, sería un tema 50 regresivo. años, claro. ¿Y quién Sí. vigila al poder? Por eso Sí, hay sí. contrapesos. Y el derecho a la información es un mecanismo de control ciudadano, que es un contrapeso. ¿El senador Armenta no te buscó? No, Cuando- no me ha buscado. Cuando dijo que, o sea, al anunció la propuesta, cuando el presidente se lanza con todo contra el INAI, Armenta se sube al tema, yo creo por un tema electoral, y él dice que va a presentar él una iniciativa para desaparecer el INAI y, digamos, mandarlo a la Secretaría de la Función Pública. ¿Nunca te buscó? ¿Ni tú lo buscaste? A ver, ha habido muchas iniciativas, Rodolfo. No me han buscado, pero sí muchos legisladores nos mandan a pedir nuestra opinión. Y recientemente Armenta no. recibimos una petición de una diputada federal de Morena que nos pide nuestra opinión para presentar una iniciativa. Cualquier legislador, Ujú. ustedes lo saben, puede presentar iniciativas. De ahí a que pasen, pues ya es otra cosa, ¿no? Armenta lo hace Estás- más para estás en buscar un- el reflector. Sí, Estás en no, un para órgano- ganarse el afecto del presidente. Estás en un órgano donde te buscan para formular quejas, expresar desconfianza, pedir más información de algo. ¿Qué imagen te ha quedado del mexicano que está enfrente del escritorio y del hombre de poder público? Es decir, hay mucha controversia en cuanto a la moral, la honestidad de unos y otros. ¿Qué imagen te ha quedado del funcionario y del ciudadano común? Bueno, en general hablo, Ujú. no en lo particular, de una resistencia a entregar la información, Todos. de un rechazo. todos, No de todos. todos. Públicos y privados. A ver, quienes ejercen recursos públicos se convierten en sujetos obligados de la ley. Ujú. Por lo tanto, hay una resistencia a entregar y abrir la información. ¿Y es a una estar en resistencia vitrina. generalizada o crees que son más resistentes los de un partido político que los de otro? No, lo he vivido con Ujú. todos los Ujú. partidos políticos. Son Rodolfo. igual de opacos. No, ¿Son no igual de puedo resistentes? decir que todos son igual de opacos. Creo que sí está cambiando. Poco a poco está permeando que hoy la cultura de la transparencia, Ujú, lo decías ujú. un poco tú, Jesús Manuel, ayuda también a legitimar, ayuda a ganar confianza y además también, eso no lo ven, pero es una fórmula extraordinaria, ayuda a que el gobernante identifique quiénes de su equipo de gobierno Claro, están le cometiendo funcionan y actos quién no. irregulares. Claro. Y acaba de ¿Quiénes estar en un ocultan sus estado, bienes? Sí, claro. porque O sea, no yo hubiera creo- pasado lo del Choco, por ejemplo. Exactamente. Lo del Choco no creo hubiera que pasado, sí. Armenta nunca supo del estilo de vida de su secretario. Bueno, lo tuvo que saber porque en la declaración que hizo el Choco como asesor Sí, sí. de Alejandro Armenta como presidente, él sí declaró bienes. Declaró incluso tener un Porsche. Es que no es un chavo pobre, o sea, desde que llegó con él, desde el DIF, que Sí, ahí es en donde sí. se involucra con él, ya sabían quién era. Pero cuando Armenta se convierte en presidente de la mesa directiva del Senado, pues extrañamente los bienes del Choco desaparecen. Ya nos informa qué pasó con el Porsche, qué pasó con su camioneta, y al contrario, nos enteramos que hoy tiene hasta créditos.
Entonces, pues tampoco hay un seguimiento de, digamos, de esas declaraciones patrimoniales. No, Porque un no puede contador declarar que una le dijo, cosa. vamos a quitar Sí, pero no puede declarar una cosa como asesor del presidente de la Comisión de Hacienda y otra cosa como el presidente de la mesa directiva. Sí, sí, sí. En menos de 2 años. Sí se puede, tan es que se puede que lo hizo. ¿Y cuántos casos no habrá similares? ¿Cuántos no habrá? Pero, a ver, retomando el asunto de lo que enfrentas y lo que vas a enfrentar, te quedan 2 años. Menos. ¿Tienes planeado qué vas a hacer? No, normalmente yo trato de ir concluyendo mi gestión, cerrando los ciclos, pues atendiendo lo que me toca hacer. Y en este caso en el INAI me toca en este momento estar concentrada al 120% para que deje al INAI funcionando. Sí, que no desaparece. Sí, y permitiendo que la gente también siga utilizando estos derechos. Entonces yo tengo una misión, una causa y un compromiso. Y está en el INAI en este momento. Claudia, ¿te gusta para continuar con No, yo no puedo hablar de lo que me gusta, pero no es mi función hacerlo. Yo estoy en Pero un mi órgano obligación es autónomo en este preguntarte. momento. Yo lo sé, pero no voy a caer en la trampa de... No es trampa, es directa. O sea, bueno. ¿con quién le iría mejor al INAI? No, no lo puedo saber. Con Claudia, No lo con sabemos, Adán, ¿sabes? con Marcelo, con Xochitl, Con aquellos que tengan una visión de Estado que cercana a la gente, genuinamente. Todos están cercanos a la No, gente. pues entonces- por lo menos eso dicen todos. No, Todos- pero en todos son cercanos a la gente. En la práctica, pues yo creo que Xochitl sería la única que te respaldaría. Entonces, Mira, desde el al punto de final vista del día legal, se No trata- creo que Adán, no. desde el punto de vista legal, tiene larga vida el instituto. Sí, claro. Yo espero que estas iniciativas, digamos, no prosperen. O sea, sería muy porque una difícil que regresión. prosperara. En este momento sí, creo que no hay. Porque no hay quien sustituya o quien haga las funciones del INAI, por eso. Así es. Y además porque tú sabes que en la Cámara, bueno, pues hay afortunadamente distintos grupos. Sí, Afortunadamente claro, no hay mayoría claro, calificada, claro. sino ya Claro. quién sabe qué sería del INAI y otros órganos Pero constitucionalmente mira, autónomos. a ver, el INAI tiene su origen ciudadano, ¿no? Estuvieron periodistas sentados en una mesa como esta en Oaxaca hace más de 22 años. El grupo Oaxaca, estaba gente del Imparcial de Oaxaca, estaba Roberto Rock, Sí. uno de los Carlos iniciadores, Ramírez. estaban Carlos Ramírez, el gente independiente que de en hoy, ese sí. momento Ujú. dijeron, a ver, este país necesita una ley de transparencia. Había una ola que desde los años 50 venía en distintos países del mundo y que además el Banco Mundial decía, para darle crédito a México necesito que haya certidumbre jurídica, que haya transparencia. O sea, es un Es ahí requisito donde internacional. surge. Claro, que haya para un el TEMEC instituto como también el se INAI. requiere, para el convenio 108 de Europa en materia de datos personales, donde México también es parte, se requiere. Entonces, no es nada más desaparecer por desaparecer. Hay ¿Buscarías instrumentos un nivel internacionales. internacional después de...? No, yo no estoy estar buscando en el nada, INAI? mi querido No, Jesús no, Manuel. pero digo, Yo estoy... o sea, terminas como comisionada, iba yo a decir como alta comisionada, pero no, ¿verdad? Eso en el béisbol, ¿no? Donde son los altos comisionados para los deportes y esto. O sea, vas a terminar y después de eso a lo mejor te dicen a nivel internacional, oiga, véngase al... No sé cuál Mira, es la a instancia ver. internacional de las Naciones Unidas o de la qué sé yo. No Yo te voy ves a así estar como... donde pueda servir. No lo sé. No lo sé dónde voy a estar. Estoy dedicada ¿No a te INAI. gustaría despachar en el Zócalo? Oye, el instituto está muy Oye, bien. pues espérame, tú eres poblana de Puebla y pues a lo mejor resuelves El INAI problema que tenemos. está muy bien como está. Está perfecto No, o requiere pues, reformas. No, claro. Fíjate Creo cómo que yo siempre quería, es muy interesante también esto porque creo que tenemos que estar abiertos a la autocrítica Ujú. y siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Yo estoy consciente de que debemos revisar cómo estamos adentro, debemos mejorar procesos, debemos ser más eficientes y un reto sigue siendo, desde que llegué y creo que es muy difícil lograr esto, cómo socializar el derecho con cualquier persona. Entonces, necesitamos hacia adentro ver qué podemos hacer para llegarle más a la gente, para que se apropien del derecho a saber genuinamente. Hagan suyo el INAI. Hagan suyo al INAI, Ahora, exactamente. Ese es el... ¿Qué va a pasar con los consejeros que faltan?
Bueno, creo que ahorita se abre una puerta de esperanza con el inicio de este periodo de sesiones. Hemos hecho múltiples llamados al Senado de la República para que cumplan. Está en su cancha, nombrar a 3, estamos 4, estamos resolviendo. Bueno, ya habían nombrado 2, ¿y por qué los echaron para atrás? El presidente está ¿Los dentro vetó? de sus facultades objetar los nombramientos. Y él objetó esos 2 nombramientos Y que él aprobó el objetó esos Senado. 2 nombramientos. ¿Qué pasa? Que el Senado tiene que volver a nombrar y el presidente todavía está facultado para volver a objetar los nombramientos del Senado. Ya en una tercera ronda, digamos, en una tercera etapa, Ya no podría vetarlos. Entonces todavía tiene margen en uno de los casos, el presidente... Que hubo digamos, cambio en el Senado ahora, ¿no? ¿Quién es la nueva líder? Es una senadora de Morena, así es. Tlaxcalteca, por cierto, vecina nuestra. Entonces, está en su cancha el que se sienten, el que tomen acuerdos. Ya pasaron varias etapas, bueno, todas las etapas quienes se inscribieron. Hay gente muy valiosa, gente que se ha formado también en estos temas de la transparencia y del derecho a la información. Pero bueno, pues ahí es cosa de que se pongan de acuerdo. De que los grupos parlamentarios en el Senado acuerden quiénes son los candidatos o la terna. ¿Hay un cabildeo? A ver, no, ellos pueden hacer, los candidatos, los aspirantes, por supuesto, visitan a los senadores y demás, pero nosotros no podemos ir más allá de solicitar que el Senado nombre a quienes ellos determinen, y hemos sido respetuosos e institucionales. Sí, pero ¿cuál es el proceso? O sea, ¿quién propone a los candidatos? Se abre una convocatoria pública, los requisitos... ¿Esa convocatoria pública la emite quién? quién? ¿El El Senado? Senado de la República, y esa convocatoria se emite desde que terminan, desde antes de que terminen los comisionados, porque se lleva un plazo para revisar que cumplan los requisitos, para que puedan ir a comparecer, para que pasen por las comisiones dictaminadoras, etcétera. Eso en los 2 primeros que terminaron el año pasado ya ocurrió. Pero tardaron mucho en nombrar, casi un año. Se les fue un año sin que quedáramos completos, nos quedamos con 5 comisionados. ¿Y esa convocatoria quién la emite, perdón? ¿Una comisión? Sí, ¿La mesa directiva del Senado? La ¿El órgano de Comisión gobierno del Senado? Anticorrupción del Senado de la República, el senador Juan Cepeda, en ese momento presidía esta comisión. Y yo participé en 2 ocasiones, entonces conozco muy bien esos procedimientos, y ahí, bueno, pues uno presenta sus papeles, sus documentos, te hacen un examen, me imagino. No es un examen, compareces, presentas un plan de trabajo, luego te llaman a comparecer con las senadoras, los senadores, te preguntan, involucran a sociedad civil. Cada legislatura ha optado por formas distintas de participación de la sociedad civil. A veces la sociedad civil manda las preguntas. En mi caso, no, estaban ahí presentes y ellos calificando quiénes eran los que reunían el perfil y demás. Y después de ahí se presenta a la Junta de Coordinación Política, digamos ya las ternas, para que la Junta de Coordinación Política pues las presente al Pleno. Al Pleno, ¿no? Las suban al Pleno. Y requieren mayoría calificada los nombramientos. Así es. Oye, Blanca Lilia, un factor que mencionaste, que le interesa al instituto estar más cercano a la gente. Sin embargo, un consejero gana 193,000 pesos mensuales, según les he dicho, o más o menos. No, ojalá. En internet aparece esa cifra. No. 193, por supuesto más que el presidente. ¿Cómo un ciudadano identifica cercano a una persona que tiene un ingreso así? No. ¿Cuánto gana? El sueldo de los comisionados es de 109,000 pesos, es 109. Inferior al del presidente. La cifra parece bruta ahí. A ver, cuando el presidente de la República llegó, los comisionados es el otro mundo, por favor. Tenían un sueldo mayor y en aras de atender la ley de austeridad se bajaron los sueldos, se quitaron ¿Antes ganaban seguros, más? Claro. Se quitaron los seguros de gastos médicos, se quitaron los seguros de separación individualizada y las prestaciones, digamos. ¿Estos 109,000 es el sueldo bruto o el sueldo neto? Es el sueldo neto. De ahí, ninguno de los comisionados actuales nos amparamos. Ninguno. ¿No? Porque también eso se ha dicho, es que se ampararon. No es cierto. Se ampararon a lo mejor consejeros electorales, se ampararon en otros órganos autónomos. Nosotros no nos amparamos. Y estamos por debajo del sueldo del presidente de la República. ¿Qué tareas tenemos? Todas.
todas las funciones que la ley Sí, no pero tú solamente tienes que nos gastar en faculta. tu gasolina, en tu coche, tu Ahora- renta, tu teléfono. El presidente no gasta, pero ni en el chicle, vamos. Bueno, habemos Pues es el comisionados presidente, que todo le dan. vivimos en otras, en la Ciudad de México y ¿Cuánto te tenemos gastas que de pagar ir y venir de la fin renta de semana? donde vives, ¿no? Claro. Pero bueno, esta es una parte que se ha cuestionado mucho al INAI y que ninguno de los comisionados gana más que el presidente de la República. Eso es falso. Es un buen gesto, un buen guiño a lo que tanto cuestiona Presidencia. Bueno, yo creo que uno también tiene que ser sensible y me queda clarísimo que en este país se requiere también que haya una efectiva línea de austeridad entre los funcionarios, los servidores que estamos Eso en el es sector bueno, público. que haya austeridad me parece bien, pero que comiencen por donde debe empezar. Digo, ¿Y por dónde debe empezar? pues debe empezar por donde nadie dice en qué se gasta el dinero. Cuando no hay transparencia, cuando te ocultan la información, pues es que algo esconden. Los niños cuando hacen una travesura, ¿qué? Salen a decir, yo lo hice. No, se esconden las cosas. ¿Quién fue? Pues quién sabe, no sé. Ese es el problema, que seguimos siendo gobernados por espíritus infantiles que juegan a la travesura que afecta a toda la nación. Pero eso está hasta el rayo cayó a mí también. Nos quedan unos 8 o 10 minutos. ¿Cómo ha afectado a tu vida personal todo esto que ha pasado? Mira, yo no hablaría de afectación, yo hablaría de madurez y de un fortalecimiento interno. Me ha tocado vivir momentos que no imaginé, muy complejos, y creo que eso me ha ayudado también a tener otra perspectiva de las cosas, de las personas, del gobierno, y me ha ayudado también a reinventarme, ¿no? A probarme, a ver hasta dónde puedo ser capaz de resistir presiones, golpeteo, cuestionamientos, etc. No es fácil separarte de tu familia. Soy una mujer de familia y realmente sí ha sido difícil el dejar a mis hijos en un primer momento, de pronto pues llegar a lo mejor en el espacio donde vivo en México y estar sola, pero esa parte pues también te ayuda a encontrar otras formas de trascender o de ser inclusive, ¿no? Entonces yo no quiero reconocer que esto me ha afectado, al contrario, estoy convencida de que esto me ha ayudado a encontrarme de otra manera, a probarme y también a buscar las formas de salir adelante. Hablaste de un libro. ¿Cuándo sale? No, bueno, se habla de un libro, pero cuándo sale no lo sé, no, ni siquiera ¿Sí has lo he pensado? empezado. Sí, claro, por Ujú. supuesto. ¿Podrías formalmente invitar sí. al Obrador a hacerte el prólogo? Voy a invitar a Javier Gutiérrez, que me ayudó a hacer unas caricaturas hace muchos años. En otro libro. Unas entrevistas que hicimos para El Sol de Puebla, ¿se acuerdan? Hace ya muchos años. Y por supuesto, Yo de quizá, esas mira, cosas ya ¿sabes? no me acuerdo. Mira, al final del día, digo, son cosas que nos ha tocado vivir, cada uno tenemos una historia de vida, mi historia de vida digamos, quizá pueda servir en algún momento, no necesariamente para referir anécdotas, pero sí para ver qué cosas no debemos de repetir, ¿no? Ujú. Dejas la impresión, Blanca, que si haces lo que te gusta, no lo ves como trabajo. Haces No, lo que la te verdad gusta. es que me gusta. ¿Disfrutas? Disfruto, sí lo disfruto, no lo Y sufro. creces. No, siempre me ha gustado mucho trabajar, la verdad es que creo que sí traigo mucha pila y ¿Eres workaholic? algo así. Sí. Yo creo que sí. ¿Los hijos te han reclamado eso? Mira, ¿Tu marido? creo que a lo mejor han sido muy cuidadosos conmigo y lo han pensado, o lo siguen pensando, pero ha sido muy cuidadoso en no recriminármelo. Ujú. Al final, lo único que les quiero dejar, pues, es un apellido limpio y también una imagen de que nada es fácil en la vida, Sí. ¿no? Y de que Y hay menos que en seguir el sector adelante, público, ¿eh? Y menos en y el de sector que público. no hay que, pues,
digamos, dejarse Oye, vencer, ¿no? Hay que resistir. Dicen los especialistas en lo que es comunicación política, Sola, uno de ellos, el autor de la frase aquella de quién era un peligro para México, que es el siglo de las mujeres. Y vamos a enfrentar una elección ahora, por lo visto, entre dos mujeres. O sea, es muy posible que México tenga una presidenta en el 24. Es el siglo de las mujeres. ¿Qué otras mujeres pueden seguir en esto atrás de ti? ¿Has formado una escuela? No, por supuesto que no. Sería de mi parte muy petulante el decir que yo haya formado una escuela, ¿no? Hay muchísimas mujeres en el anonimato que verdaderamente son heroínas, ¿no? Creo genuinamente que sí es el siglo de las mujeres, que sí hoy tenemos más oportunidades que antes y que lo que se requiere pues nada más es que venzamos el miedo que tenemos, porque muchas de mi generación crecimos con ese temor, con esos estereotipos que se han creado, que si la mujer trabaja y deja a sus hijos, ¿no? Y que si la mujer sale de su ¿Cómo casa, vas a entrar al etcétera, periodismo? ¿no? O sea, cosas que nos han tocado. A mí me pasó, me mandaron en el primer momento como reportera a cubrir sociales y culturales, era tradicionalmente donde teníamos No, que yo me estar, acuerdo ¿no? cuando Las ibas al mujeres. HR a colaborar con nosotros, que estaba Roberto Cañedo, después entró Rodolfo en ese mismo programa. Jorge Luis Candanedo, ¿te Con acuerdas? Candanedo, estamos hablando de 1978, No, 79, tampoco. 80. No, Como no, 82. 80 y más o tantos, menos. sí. Sí. Sí, yo entré en el 83. Sí, Sí, sí. fue Sí, como Blanca en el Lila llegó 82. después. Es que yo ya estoy perdiendo la memoria. Yo tampoco, ya me acuerdo qué edad tengo. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz, profundamente feliz, pero sobre todo muy agradecida con la vida. He vivido cosas que inimaginables y realmente eso me hace sentir Me acuerdo que una vez te muy fuiste a la plena. India y muchos pensaron, no, ya no va a regresar, ya se va a quedar Sí. ahí, va a cambiar de religión. ¿Por qué? Namaste. ¿Por qué a la India? No, bueno, pues es que no busqué ir a la India, es que yo, la verdad, los rotarios Ajá, los daban rotarios. este tipo de becas de estudio. Sí, sí, Y sí. yo me inscribí para ser becaria. Me preguntaron si tenía preferencia por algún país. Puse países de primer mundo y me llamaron y me dijeron, pues, ¿qué crees? Que ya están llenos y solamente sí. hay en la India. Todo el mundo Entonces, quiere ir a no Inglaterra, es Alemania, que yo hubiera Dinamarca. elegido la India me eligió a mí, ¿Pero ¿no? cuánto tiempo viviste en la India? 4 meses. 4 Fue meses. muy poquito, ¿eh? Realmente fueron 4 meses que... ¿En la capital o en algún lugar? No, del en interior? Bombay. 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 Cierto. Ujú, ujú. Y Yo además de me dio Bombay, sarampión, ¿sabes ¿eh? qué me gusta de Bombay? La ginebra Bombay. Ah, ándale, muy bien. Es Ahora, lo la India único está que me marcando gusta. pauta. Sí. Ya es el La cuarto India país ahorita es el país, wow. en llegar a la luna. Sí. Sí, Oye, es pues es impresionante. económica, Y la en parte de la tecnología economía, el manejo cuando uno del sale, digamos, algoritmo, fuera del país, la uno ve indias inteligencia por todos artificial. lados. Y el BRICS, está en el BRICS. Sí, Es así tremendo lo de la así es, India. se está convirtiendo en una potencia, Bueno, es el país más poblado del mundo, también. por encima de los chinos. Más Sí. poblado, no tiene más población china. No, tiene más población la India. Era el segundo país más poblado del es mundo el ya. segundo más poblado, pronosticable. Bueno, aún así. El crecimiento es mayor. Pues yo la va semana a pasada ser- leí que era el país con más población en el mundo, por arriba de China. No, a mí no, también me yo- sorprendió el yo dato. Creo que Creo tiene que es el 600 millones pronóstico. de jóvenes. Es De- el de clase- pronóstico. Ujú. la clase media en la India está formada por El 600 pronóstico millones. es que va a ser el más poblado por el ritmo de crecimiento Ujú. que trae. Eso sí. Bueno, lo han visto los mexicanos como estamos ahorita reproduciéndonos en la pandemia. Ya no tanto. Ya las nuevas generaciones ya no se Blanca reproducen. Lilia, ¿qué mensaje le das a las nuevas generaciones, a quienes están pensando en el periodismo, en la comunicación, En incursionar en el sector público. incursionar en estas cosas? En los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué les dices? ¿Vale la Qué pena? difícil es. Claro que vale la pena, por supuesto. Que no se rindan, que busquen sus sueños. De verdad, genuinamente se los digo. Y que son más los buenos que los malos en el mundo. Y que cuando tú te empeñas en alcanzar, en luchar, en buscar una meta, pues que no te quedes a la mitad del camino, ¿no? Que sigas adelante. Yo creo que hay mucha gente valiosísima en el sector público, en todos los partidos políticos, en el gobierno también, y que tenemos que ir creando
todos cerrando filas pues por un México que todos aspiramos a que haya menos corrupción, a que haya más justicia, que no nos quedemos callados, que levemos la voz, que denunciemos más y que pues no dejemos que nos invada a veces esta circunstancia del asedio, de la amenaza, de estar bajo fuego, sino que sigamos. Del adelante, pesimismo, ¿no? de mejor me voy a vivir a otro lado. No, Pues eso sí, yo no así creo. es. Yo estoy, la verdad, Yo no muy emocionada. de estar pensaría, con nunca he ustedes, pensado de irme a vivir a otro país, jamás lo he pensado, menos ahora. Yo ya, lo ¿Tú estoy sí? pensando, sí. ¿Sí? Pues no vais a escoger ninguno de los que están de moda ahorita porque las cosas están peor. No, la verdad me emociona mucho estar con ustedes. Les quiero decir que me siento muy orgullosa de mi origen. Ustedes fueron mis compañeros en Del los América. medios, Del en el Colegio América, América, del Colegio no América. no del equipo. No. De Y fútbol volverlos local, a no. ver me da más emoción todavía. Les Dices, agradezco. Porque... Entra y dice, están vivos. No, muchas gracias por lo que han hecho por Puebla, la verdad. No, gracias a ti. Sé que han sido valientes Gracias también y a que han ti, enfrentado gracias a al ti. poder y que han De sufrido. alguna manera estamos en una las mesa de 4 consecuencias del perseguidos, poder, O sea, pero- ese es un común pero- denominador. Somos 4 perseguidos, sin duda, claro. Pues hay que seguir adelante. Sí. Hay que cerrar filas y seguir adelante porque este país, esta sociedad necesita hombres y mujeres valientes y periodistas que no se callen. Pues muchas felicidades y muchas gracias. Yo sí lo quiero expresar, creo que has hecho un gran papel. Sí, definitivamente. De los poblanos que brillan a nivel nacional, haciendo un papel destacado en lo que te toca hacer como garante de la transparencia, de la protección de datos y de la rendición de cuentas. Creo que lo has hecho muy bien. Muchas felicidades por lo Gracias, que han hecho. Nos da mucho gusto que hayas aceptado estar con nosotros. Es muy grato charlar contigo siempre. Gracias, querido Javier. Muchas gracias. Yo lo único que te deseo es que tengas mucha salud para que puedas seguir donde estás muchos años y que pongas en alto el nombre de tu familia y de los poblanos. Ahí estamos contigo, en tu corazón y en tu mente. Muchas gracias. Gracias, Jesús Manuel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues a propósito de salud. Pues salud, que esto fue nuestra salud. Hablando de... Salud. Eso. Gracias a Nat, gracias Gracias. a Paco, gracias a Flora, que no sé dónde quedó. Acá está. Ahí está Flora. A Jorge Machuca también. Ah, Jorge, de veras, Está Jorge. Jorge. ¿Qué hace Jorge También. contigo? Uy, está apoyándonos ahí en comunicación social. ¿Gratis? También hace ¿O circo, cobra? maroma, teatro.